Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la última charla de bioética en el marco de la semana El Orgullo en la UNAM, todos tus amores, todos tus derechos. El día de hoy vamos a tener un conversatorio sobre el sesgo androcéntrico en el abordaje de la diversidad y la necesidad de la visibilidad lésbica. Y nos acompañan Artemisa Telles y Jacob Flores. Artemisa Telles es escritora y tallerista, maestra en letras mexicanas por la UNAM. Ha participado en 13 antologías nacionales y 7 internacionales, así como en revistas, publicaciones periódicas y medios virtuales. En 2015 obtuvo el lugar del cuarto certamen de García Lorca de relato corto LGBT en Bilbao, España. Es autora de 9 libros, entre los que se encuentran Crema de vainilla, en Voces de Tinta 2014, Fotografías instantáneas, Voces en Tinta 2015, Casa sin fin, Bullicio de la memoria, Verso Destierro 2018 y Mujeres de Cromañón, Verso Destierro 2020. Su página oficial es www.artemisatelles.com. Y también nos acompaña Jacob Flores García, quien es una persona de género no binario gender queer, promotora y defensora de los derechos humanos de las mujeres, personas LGBT, especialmente personas en situación de movilidad. Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Ahí obtuvo la medalla al mérito universitario. Es candidato a maestro en Antropología Social por el CIESES. Actualmente cursa la maestría en Intervención Psicológica en el Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales sobre estudios de sexualidad y género. En 2013, en la ciudad de Buenos Aires, ganó un premio por su investigación presentada en la 9ª Conferencia de la Asociación Internacional para el Estudio de la Sexualidad, la Cultura y la Sociedad. Sus áreas de interés son la investigación transformativa, como investigación, acción participativa, epistemologías y metodologías queer, feministas y acompañamiento psicosocial. Y para el Programa Universitario de Bioética es un honor clausurar esta semana con este interesante conversatorio. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos sean. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Arte, a mi amada maestra, por aceptar esta invitación para este conversatorio que surgió de una conversación justamente, ¿no? Estábamos platicando sobre nuestros malestares en relación a como todas estas cuestiones de la diversidad sexual o LGBTI, lo mainstream, las organizaciones y todas estas cosas, y Artemisa nos hace el honor de estar aquí. Gracias, Arte. No, es un gusto, siempre una invitación tuya, una invitación de la UNAM, pues es siempre bello y la oportunidad de pasar de los conversatorios privados también a otros conversatorios que son privados de alguna manera, pero que bueno, que se puede vincular también otras personas y que a la larga a veces también una de las ventajas de la virtualidad es que quedan para que otros se puedan unir a la conversación posteriormente y entonces, bueno, pues ahí ya vienen las quejas, las reclamaciones y todo lo rico de los conversatorios. Exactamente, ¿no? Nos da la posibilidad justo de construir un espacio. Esa es la intención de este espacio, justamente que sea un conversatorio abierto. Si tienen alguna pregunta, comentario, queja, reclamación, sugerencia, lo pueden hacer en vivo. Vamos a estar aquí al pendiente de los comentarios para poder hacer. Agradezco a Dr. Ángel por la invitación, al programa de bioética que hace que este conversatorio sea posible. Y bueno, yo les quiero comentar, ¿qué te parece, Arte? Sí, pero platicamos un poquito pues, de la trayectoria, de lo que hemos hecho, de dónde venimos y cómo nos hemos afrontado sobre este sesgo androcéntrico que pusimos aquí en el título de la conferencia. Bien, pues yo me dedico a escribir y a dar cursos de literatura, ¿no? Yo estudié literatura en la UNAM, después hice la maestría también en letras mexicanas y ahí fue, yo creo que mi primer despertar a esta cuestión del sesgo de género, ¿no?
he platicado con compañeros más jóvenes y muchos y muchas dicen que ya no, el programa de la universidad no sigue siendo tan exclusivamente masculino, pero al menos cuando yo estudio letras hispánicas en la UNAM, no me fue dejado como obligatorio ningún libro escrito por una mujer más que por Sor Juana Inés de la Cruz. Y no estudié en el siglo XIX o en el siglo XVIII, que eso tal vez justificaría, no, o sea, yo entré a la universidad en el 99, ¿no? Y a pesar de todo, no leímos de manera obligatoria, perdón, tengo perros, bueno, ya se enteraron, si no se habían enterado. A ver, ya, perdón. Entonces, ahí fue la primera vez que dije, ¿qué onda con esto? O sea, ya casi termino la carrera y lo único que me habían dejado de leer era como, bueno, pueden leer a este autor, a este o esta autora, ¿no? Pero eran como dentro de los de la literatura de la onda, entraban algunas mujeres, ¿no? Pero era como un ponche rico en el que uno se servía lo que mejor le parecía. O sea, no formaban parte del currículum obligatorio, ¿no? Y esto para mí resultó un golpazo, ¿no? Y fue como una de esas primeras mordidas del feminismo ahí cuando uno dice, ¿qué onda, no? Y ya más adelante, cuando empiezo a publicar, como yo siempre he sido muy loca, yo pensaba que había miles de libros lésbicos y que escribir un libro lésbico era algo normal y así. Entonces, cuando saco mi primer libro, me doy cuenta de que pues, resulta que era como el cuarto o quinto libro lésbico que se había escrito en este país, ¿no? Se había publicado, no sé si escrito, en este país, ¿no? Y entonces ahí empezó un camino desde el artivismo, digamos, no desde la visibilidad, desde esta parte de ser lesbiana y mostrar esa parte, ¿no? Y eso tenía una carga política que, por supuesto, en el momento yo no comprendí, sino que fui comprendiendo, ¿no? A raíz de que publico Un Encuentro y Otros, y las reacciones que provoca, buenas y malas, ¿no? Y las entrevistas, empiezo a conocer a los activistas, ¿no? Y bueno, pues al principio y por muchos años estuve muy contenta de participar en todo lo que me invitaban, ¿no? Pues porque escritora primeriza, pues es feliz de tener foro donde sea, ¿no? Pero de pronto me empiezo a dar cuenta de que hay cuota de género, ¿no? Entonces yo era la bonita cereza del pastel de todos los festivales marichulos de los gays, porque esa es la verdad, ¿no? Entonces eran 895 gays y yo, ¿no? Luego tenía un show con una amiga y era lo mismo, ¿no? Nosotros les hacíamos tanto su cuota de género que en algunas ocasiones se llegaron a pedir becas y costos de entrada en nuestro nombre cuando a nosotros no nos pagaban nada, ¿no? Y eso lo descubrimos después, ¿no? Entonces todas estas cosas, pues, son despertares, ¿no? Y cosas que a uno le toca ver y vivir por situaciones, ¿no? Hay gente, tal vez algunas personas eligen sus carreras, pero yo creo que las carreras eligen a las personas y uno va topando las situaciones también que necesita para implementarlas en el quehacer de uno, como en lo que uno hace, ¿no? Entonces ahí empecé a entender y a sopesar un poco en qué actividades era conveniente para mí participar y en función de qué, ¿no? O sea, de una verdadera visibilidad lésbica o de estarle haciendo cierto trabajo sucio a muchas personas que lucran y que logran becas y beneficios y dinero a través de estas cosas llamadas LGBTT y que en realidad son gay. Gracias, Arte, por compartirnos. Justo, fíjate, yo venía pensando eso, ¿no? Porque hablé de diversidad sexual y no LGBTI, no lo planteé. Bueno, remonta a los años en los que yo empecé con yo estudié psicología social en la UAM y pues tampoco, o sea, no recibimos, ¿no? Ni sociólogas ni antropólogas, bueno, las clásicas antropólogas, porque no había que citarlas, pero nunca recibimos como contenido, con perspectiva de género dentro de las materias que yo tenía, ¿no? Pero yo tenía como esta incomodidad a partir de mi propia historia, ¿no? De haber, pues como ahora me puedo identificar como un cuerpo no binario, genderqueer, pero en esos momentos no sabía, porque yo solo tenía a mi prima trans y yo, entonces yo decía, bueno, pero a mí nunca me queda la categoría de los hombres, ¿no? O sea, siempre me ha quedado
cuadrada, rara, fuera, no me siento completamente identificada ahí. Y entonces, pues desde esta reflexión lo quise llevar, por eso estudié psicología, ¿no? Porque quería llevar como esa reflexión y entender estas violencias y además las violencias que veía en mi entorno cotidiano con mi familia, ¿no? Entonces, justo a mí me llega el asunto de, pues, a hacer algo por las mujeres que yo veía en mi familia que recibían violencia. Entonces yo quería hacer algo en la escuela y resulta que en la escuela no se abordaban esas cosas, ¿no? Estamos hablando de entré a la universidad en 2007 y como que ese no era un tema, ¿no? O sea, ya después que salí de la universidad en 2015 ya se empezó a hablar del acoso en la universidad y todas estas cosas, pero pasaban muchos casos de compañeras que estaban seducidas o que estaban siendo acosadas por los profesores, ¿no? Porque además eran las vacas sagradas, una serie de cosas horribles que a mí me parecían como no podemos quedarnos callados nada más con esto, ¿no? Tenemos que hacer algo. Y de repente yo me vi en el interés y tuve la oportunidad de que algunos de mis profesores, a quien honro en este momento, a Alicia Saldívar, a Carlos Contreras, de una corriente de psicología que ya no, a la cual ya no pertenezco, ¿no? Pero me dieron como la libertad de meter el tema sobre sexualidad, ¿no? Y entonces yo me empecé a formar desde esa perspectiva de la psicología social en temas de sexualidad, género, pero yo no quería sexualidad porque cuando estudias sexualidad, estudias heterosexualidad, planeación familiar y todas esas cosas, y decías, no, pues ya hay mucho de eso, ¿no? Yo quiero entender a otras personas como yo, ¿no? Entender a mi prima trans, a mi propia experiencia, a mis amigos, a mis amigas, ¿no? Entonces fue un devenir y decía, a ver, ¿por qué no está esto en los contenidos? Entonces me di a la tarea de formarme fuera de la universidad. Tuve el honor de estar en la UNAM, en varios cursos y diplomados. Pues ahí fue como se hizo la conexión con Artemisa, gracias a un diplomado que tomé en la UNAM de feminismos latinoamericanos, y nos conocimos por una amiga. Hicimos un clic maravilloso también con Marilena Olivera. O sea, fue como eso es justamente porque después de varios años de estarme formando en cosas de lo que se llama en inglés la LGBT psychology, que es gay psychology, ¿no? Sí. Justamente, ¿no? Porque ahora es LGBTI, ¿no? LGBTI, y bajo la excusa de que lo que no se nombra no existe. Pero eso es más perverso aún, porque se nombra, pareciera que estamos discursivamente enunciando las lesbianas, las bisexuales, las personas trans y los intersexuales, pero en nuestra práctica, ¿no? A la hora ¿no? A la hora del accionar de las personas concretas a las que les llegamos, no están esas personas. Entonces es súper perverso porque en realidad está diciendo que están, pero no están, ¿no? Me decía una querida amiga que conocí en Costa Rica, ella es sanadora de la red de sanadoras ancestrales de Guatemala, es una persona intersex, y me decía, Jacob, pues ustedes activistas y ustedes que hablan de todo lo LGBTI, ¿y cuándo han conocido a una persona intersexual? ¿Cuándo se han interesado realmente por cuáles son nuestras causas? O sea, ¿por qué estamos luchando? O sea, ustedes están hablando nada más de nosotros sin siquiera conocernos, ¿no? Y fue como un balde de agua fría, ¿no? O sea, ya venía pues desde como el 2012 pensando estas cosas, ¿no? De, híjoles, lo gay pareciera como, yo decía que lo gay académico en aquellos entonces, y eso lo que presenté en Buenos Aires, parecía como, lo gay académico parecía como estudios de mercado, ¿no? Los gays hacen esto, los gays consumen de esta manera, los gays hacen y decía, ¿y dónde están las otras experiencias? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las personas trans? ¿Dónde están las lesbianas? ¿Dónde están, no? O sea, si estamos como analizando desde la perspectiva de género, porque de ahí, ¿no? Desde el género es donde se han tomado muchos de los estudios gays, ¿no? Y de diversidad sexual, pero nada más lo toman como para justificarse, justo como decía Artemisa, ¿no? Toman su cuota, ¿no? Su cuota de género para poder hacerlo, ¿no? Para justificar que están siendo inclusivos, ¿no? O sea, ponen la cereza del pastel y ya, ¿no? Aunque no les interesa realmente, ni se involucren, ni nada. O sea, más bien como que hacen uso del usufructo, ¿no? De estas cosas, de nombrar. Creo que esa es la parte perversa, ¿no? No es nada más un deseo de incluir, es una obligación que tiene una cuota en dinero, ¿no? Y si lo entendemos de esa manera, entonces las personas
LGBTT estamos siendo utilizadas por los gays. Entonces eso yo creo que todavía es un nivel como más alto y más fuerte de eso. Claro, no estamos hablando de las personas homosexuales en general, sino de estas personas que hacen este tipo de activismos y este tipo de academias, ¿no? No cualquier persona por ser gay o por ser homosexual gana de eso, ¿no? Pero sí en estas prácticas hay una necesidad también de fijar versión. Lo que tú dices que parece un estudio de mercado es una necesidad también de clasificar cómo piensan los gays, cómo piensan las lesbianas. No, pues las lesbianas no piensan como yo, cada lesbiana piensa diferente, ¿no? O sea, puede haber ciertas coincidencias basadas en ciertas experiencias similares por ser lesbianas, pero nada más. No necesariamente. Porque pues sí, no es igual cualquier cuerpo lesbiano, cualquier cara lesbiana, cualquier vida lesbiana, pues es diferente. Claro, aunque yo creo que justo ahí es una parte de la experiencia compartida y que es que justo lo que me empezó en los años como a caer el 20, ¿no? Es esta cuestión de una doble discriminación contra las lesbianas, ¿no? O sea, por ser mujeres en el mundo cotidiano, ¿no? Toda la misoginia y todas las cuestiones de violencia de género de las que son objeto y a las que responden activamente, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta responder que las mujeres están respondiendo, no solamente están siendo víctimas, ¿no? Están respondiendo, pero en los espacios que no estamos hablando justamente, ¿no? de las personas gays en general, sino de ciertos espacios de comercio, ciertos espacios de activismo, ciertos espacios académicos, ¿no? Donde son súper androcéntricos, o sea, en realidad todos son hombres, ¿no? Y su perspectiva es desde ahí, ¿no? Y además bajo el argumento de es que los hombres sufren porque también la homofobia es una forma de violencia de género y demás, y entonces es como de, sí, claro, o sea, todos estamos trabajando para que el sufrimiento se transforme y cese, y queremos que no sea así. ¿Y cómo le hacemos para que esta perspectiva de la que estamos hablando le llegue a otras personas, ¿no? Incorpore a los cuerpos de las mujeres lesbianas, incorpore a las personas bisexuales, incorpore a las personas intersex realmente y no nada más sea discursivo. Entonces, hablando de esta doble discriminación en los espacios gay, masculinistas, aprendí esa categoría y me gustó mucho. Espacios gay masculinistas, porque no están reflexionando sobre su postura de género ni sus privilegios, también hay una cierta misoginia muy enraizada y además muy naturalizada, que se hacen chistes, ¿no? Misoginia de, no, yo la papaya, ni en el champú, ni para el desayuno, ay, guácala, lesbiana, y todo lo que tiene que ver con insulto tiene que ver con mujer y con lesbianas, ¿no? Entonces es como de... Si es el objeto de la burla y del escarnio, pues entonces incluso en la práctica se siguen repitiendo estas cosas, ¿no? Sí. Entonces... Muchos años yo he publicado en todos lados donde me recibían los textos, entonces luego publicaba en unas revistas que ya algún día te las enseñaré porque es muy gracioso, ¿no? Pero la Homópolis, la Zona Gay, todas esas que eran de puros anuncios de calzones y bueno, yo hay citas. Y entonces, en una de esas revistas se me ocurre un día escribir de cómo los jueves lésbicos eran una forma de discriminación. Los jueves lésbicos eran exclusivos de los antros de la Zona Rosa y era que todos esos antros eran para mujeres solamente los jueves, ¿no? Y entonces yo decía, claro, porque bueno, pues si eres lesbiana, puedes llegar cruda y desvelada a trabajar el viernes, ¿no? ¿No? ¿Qué pasión? ¿Ahí te desconectaste o ahí estás? Bueno. Digo, como si no existieran las lesbianas en otro día. Claro, lo que sucede es que el jueves nunca ha sido un gran día para vender chela y abrir el antro. Entonces, bueno, pues era un truco mercadotécnico para hacer funcionar más el jueves, ¿no? Pero a las lesbianas no les beneficiaba nada. A quien le beneficiaba era las discotecas, ¿no? Entonces a mí se me ocurre escribir este texto en este afán, pues cuasi adolescente de quiero mi sábado lésbico, ¿no? Y bueno, pues un día hablo por teléfono con una de estas personas que tenía un antro para
preguntarle una cosa de la más X porque nos conocíamos y entonces me dice, ¿cómo te atreves a hablarme si sabes que estoy enojado contigo? Le digo, no, pues te hablé porque no sabía que estabas enojado conmigo, ¿no? ¿Y por qué estás enojado conmigo? Pues porque escribiste esa mierda sobre mí. Le dije, yo no escribí sobre ti, yo escribí sobre los antros de la zona rosa, los tuyos incluidos, ¿no? Entonces me dice, pues es que no, yo quisiera ser más incluyente y quisiera que se sintieran más cómodas en mi antro. Y sí he trabajado en eso, pero es que la verdad las lesbianas son insoportables, son violentas, son horribles, me caen mal. Entonces yo decía, ganas de grabarlo, ¿no? Para que la gente entienda precisamente qué es la dinámica de atrás. Él se trataba de justificar conmigo, diciendo que había hecho muchas cosas y después lo que estaba diciendo era lo que en realidad pensaba, que éramos horribles, que éramos violentas, que éramos machorras, que no consumíamos suficiente, que no valíamos la pena. Ahí está. Boom, ¿no? In your face. Ajá. Entonces yo le decía, bueno, pues ahí está. Entonces yo te respeto y así se lo dije muchísimo como activista y empresario gay, pero no eres LGBT, ni eres de la diversidad, ni deberías trabajar con lesbianas. Fin. Y no voy a retirar el texto porque además eso pues era semanal, o sea, ya que lo y además ya habían pasado como 6 meses y no creo que a nadie más que a él y a mí nos importara una chingada, la verdad. ¿No? Aunque la reivindicación importante, ¿no? La reivindicación de esto, porque justo cómo se vuelve un nicho de mercado, ¿no? O sea, todas la comunidad, las personas LGBTI, ahora nos volvemos como un nicho de mercado, ¿no? Entonces todas las empresas son LGBT incluyentes y bla, 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 y a la hora... En junio, exactamente. Laura de lengua me echó un taco, como decía en otra presentación, porque pues, sí, decirle es muy fácil, hacer es lo difícil, ¿no? Como realmente tienes iniciativas y sostener, porque además puedes emplear a la gente, pero realmente tu empresa está pensada para la gente que tiene ese tipo de asociaciones y de vidas y de planes de vida. O sea, yo creo que eso sería lo verdaderamente incluyente. O sea, es fácil contratar a una persona en silla de ruedas, pero realmente está hecha tu empresa, tu edificio, tu elevador, tu todo, o sea, todo está pensado para ser amigable con estas personas, con alguien en silla de ruedas, con alguien que no ve, con alguien que no tiene 3 bebés o que si los tiene los cría con una persona del mismo sexo. O sea, no sé si eso... o sea, eso es lo complicado, hacer eso en las universidades, hacer eso en los talleres, hacer eso, o sea, repensar, porque no es ni siquiera una cuestión de ser LGBTIQ o lo que tú quieras. 3.1416. Es pensar en el otro, es de verdad poderte colocar en ese lugar de dejar de verlo como el otro. Exactamente eso. Claro, exactamente. Creo que esto es bien importante. Fíjate, en una de mis clases me decían, oye, Jay, pero ¿y qué onda? ¿Cómo has trabajado? ¿No? Porque siempre estoy con esta vigilancia interna de trabajar pues las violencias y las opresiones que me atraviesan, sin caer en una justificación, porque si no solamente pienso en, ¿no? O sea, como algunos años inocentemente de si trabajo solamente homofobia o con los gays, voy a estar haciendo un trabajo incluyente. No, en realidad no, porque solamente estoy viendo esta intersección que me atraviesa, ¿no? Pero después cuando vienen en la vida atravesando otras violencias, dices como de, no, en realidad tengo que ver a los otros, a las otras, entender sus necesidades, crear vínculos, realmente escuchar y construir desde nuestra diferencia, pero con la intención de realmente abonar por algo que sea más allá de un discurso panfletario, ¿no? Pero eso implica un trabajo emocional más fuerte, implica un trabajo ético de dejar de ser el centro del universo, ¿no? Y yo creo que a muchas personas ¿no? de la LGBT, a muchas personas gays, les cuesta mucho trabajo dejar de ser el centro del universo, ¿no? Y decir, pues fíjate que nada más porque digas homofobia no estás incluyendo todas las formas de prejuicio sexual contra las personas no heterosexuales, ¿no? Y que además es válido decir trabajo para los gays.
es válido decir eso es, ¿no? Entonces, también hacerlo como una cuestión separatista, porque curiosamente, si pensamos en la palabra separatista nunca se ha usado para la toallita o para el taller. O sea, la palabra separatista se utiliza para los espacios de las mujeres donde los hombres no pueden entrar, pero los espacios de los hombres donde las mujeres no pueden entrar nunca se llamaron separatistas, ¿no? Esos espacios son totalmente válidos, nadie se los ha puesto en el centro de la discusión jamás, ¿no? Y jamás nadie ha dicho, ay, pero ¿por qué no podemos ir a beber a esos lugares? ¿O por qué no podemos entrar a esas cantinas? ¿O por qué no podemos entrar a esos clubes? O no se cuestiona por qué en ciertos baños turcos o X, no se ha cuestionado, pero en lo que se piensa como espacio separatista es lo que hacen las iniciativas que hacen las mujeres, ¿no? Entonces, esos que son altamente criticados, esos espacios separatistas, a mí me parece válido que los gays empiecen a tener sus espacios separatistas y que sean abiertamente separatistas, como mi taller de cuento erótico para mujeres es un espacio abiertamente separatista, así. Llegó en una ocasión un chico, me dice, yo tengo varias estudiantes trans, es más, ya graduadas y todo, pero llega un chico y me dice que a veces es hombre y a veces es mujer. Y yo le dije, ¿tú me puedes garantizar que todos los viernes durante 10 meses vas a ser mujer? No, entonces no te puedo aceptar en el curso, lo siento. Punto. Lo estoy discriminando. Claro. No lo estoy discriminando. Desde mi punto de vista, es un espacio separatista que debe de ser construido como un espacio seguro para que las mujeres hablen de su experiencia, de su sexualidad, de su fantasía, de su trauma sexual. Entonces, no creo que una compañera que a veces es varón pueda tener esas características. Entonces, de alguna manera se tienen que defender esos espacios y yo creo que es totalmente válido que los hombres gay tengan sus espacios separatistas, pero los deben llamar así y dejar de hablar en nombre de una diversidad que no conocen y que no han mostrado mucho interés político en conocer, ¿no? Como esto que acabo de decir del empresario, ¿no? O sea, simplemente decir, pues son horrendas y son espantosas y son violentas y bueno, pues entonces no trabajes con ellas y no digas mucho menos que trabajas para ellas, porque no es así, ellas están trabajando para ti, para llenar tu jueves. Y que se acaben las llamadas de la semana pasada, porque eso es el trato que nos daban, ¿no? Que nos cateen a la entrada, que cuando una pareja de mujeres estaba besando, o sea, en los antros mixtos y en los antros de hombres, los hombres a veces hasta están fajando, casi cogiendo en el lugar. Ahí sí, bueno, si había un toqueteo de chichi, te sacaban y te multaban. Entonces, todas esas cosas yo lo veo como una terrible forma de discriminación. O sea, una persona que a lo mejor está en el closet y que su única salida lésbica es los jueves a un bar, y que porque se está fajando con una mujer lleguen y la graben o la extorsionen o la multen o la saquen, pues que esté en la primaria o sea, es un bar. Claro. Pondría que es el espacio donde puede hacer eso, ¿no? Entonces, todas esas cosas eran sobre las que yo escribí y sobre las que sigo reflexionando, ¿no? En ese momento, mis amigas y yo pensábamos que en un futuro, eso fue, pues estoy hablando como del 2005, ¿no? Pues que en un futuro iba a haber muchísimos bares de mujeres, no como en ese entonces que solamente había 3 y que solamente había los jueves lésbicos en otros 3 antros, ¿no? No, pues ahora no hay ninguno. No, ya cerraron lo único que había, ¿no? Entonces, a eso me refiero, o sea, estamos como en extinción, ¿no? Sí, fíjate que eso es algo bastante que llama mucho la atención, ¿no? Bastante curioso, como los espacios de mujeres, liderados por mujeres, pensados desde esto, desde esta cuerpo mujer, ¿no? Se van reduciendo cada vez más, ¿no? Y no es casual, o sea, no es porque falta de iniciativa, sino pues tiene que ver con todas estas violencias estructurales, ¿no? Todas estas trabas que se les ponen a las mujeres, ¿no? Así es, y tiene que ver con las lógicas de consumo. O sea, las mujeres piensan muchísimo más antes de gastar dinero porque, número 1, gastan menos y, número 2, mantienen más gente. Las lenchas mantienen a los sobrinos, mantienen a la mamá viejita, o sea, siempre mantienen, porque es la manera en la que recuperan su lugar en la familia. A veces ni así, ¿no? Sí, pero ahí está otra lencha, ¿no? Y entonces, pues, no tienen lana para ir o sea,
una lencha no pide un martini, pero no es porque a las lenchas les gusta beber chela. O sea, entonces nosotras, esas amigas y yo, pues teníamos fiestas lésbicas, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a ver esto, o sea, ¿por qué las fiestas lésbicas no duran y no perduran? Porque no son negocio. De verdad, a veces apenas son sustentables. Entonces, qué interesante. Sí, fíjate que yo tenía una amiga y me decía mucho esto, es que, pues, ¿cómo van a estar las compañeras lesbianas en la marcha o en los espacios lésbicos o en los espacios culturales si tienen que estar trabajando, ¿no? Si tienen que estar, si son objetos de trabajos precarizados, porque como mujeres lo son y además tienen una expresión de género masculina, pues también reciben otras formas de discriminación. Y entonces, ¿en qué momento de la hora, no, va a estar una comadre en un espacio así, ¿no? Pensado para los gays, ¿no? A la Sí. gente que tiene la capacidad de pagar, de ir a un espacio, de sentir que es muy exclusivo, no, que es muy inclusivo porque pues es LGBT y tiene la bandera y pues sí, que todo el mundo venga y realmente ¿no? Volteas a ver y dices, ¿dónde están las mujeres aquí, no? ¿Dónde están las personas intersex, trans, demás, ¿no? ¿Dónde están? Exacto, ¿dónde están los no gays? ¿No? O sea, exactamente, dentro de la diversidad, ¿dónde están los no gays? Ajá. Nosotros hace algunos años, Marta Cuevas y yo hicimos el Festival Lésbico. Esa es una iniciativa de ella, lo hizo durante 4 ediciones, ¿no? Y yo siempre le decía, Marta, deberíamos recuperar ese festival, era una cosa maravillosa, ¿cómo es posible que, bueno, por fin ella y yo organizamos el 5º Festival Lésbico, como 4 años después del 4º Festival Lésbico, y cuando hacemos el festival, llegaron muchísimas mujeres, actividades gratuitas todas. Entonces, ahí también ver cómo es, ver qué horarios, bastante interesante. Y por primera vez hicimos un experimento que nunca se había hecho en ningún festival anterior, que fue dedicar un día completo a las familias lésbicas. Entonces pusimos actividades para niños, títeres, obras de teatro. O sea, había actividades para niños y para adultas, ¿no? Y estaba así. ¡Wow! Así, entonces también quiere decir que hay otra lógica también y que también tienen otro tipo bueno, si lo pensamos desde la mercadotecnia, pues otro tipo de problemas. O sea, ellas no claro. están en la mamila y o sea, conocerlas, de verdad. O sea, soy lesbiana y no las conozco. O sea, ha sido un esfuerzo constante de ir conociendo cómo realmente, o sea, esto que cuando dicen comunidad LGBT, pues me muero de la risa. O sea, ni siquiera las lesbianas somos una comunidad, o ni siquiera o sea, son poblaciones gigantescas, ¿no? Pero sí empezar a entender que no son como yo. Claro, que tienen diferentes necesidades, ¿no? Exactamente, que unas tienen bebés, que otras viven con sus familias de origen, no sé, que otras son migrantes, que otras son pobres, que, o sea, hay una diversidad enorme, hasta en las pobrezas y en las riquezas hay una diversidad gigantesca. Pero hay como muchas preguntas y yo creo que deberíamos... Sí, es lo que te iba a decir. Mira, aquí hay unas. Si retomamos esto, por ejemplo, de los espacios abiertamente separatistas, mira, a Elizabeth Aguirre, a quien le mando un beso grande, en el encuentro de mujeres que luchan como convocada por las zapatistas, llegaron hombres intentando entrar. Era un espacio abiertamente separatista y no lo respetaron. Además, los antros gay, nunca vi un cuarto oscuro como sí hay en los antros lésbicos, nunca vi un antro gay, como sí hay en los cuartos oscuros en los antros gays. En los antros lésbicos, sí. Eso es interesante. Hubo un experimento, no sé si tú lo llegaste a conocer, que se llamaba Cuarto Violeta. Sí. Sí, el Cuarto Violeta, bueno, yo nunca fui, pero cuando estaba pusieron un cuarto oscuro para mujeres en el Spartacus, y unas amigas estaban súper emocionadas de vamos al cuarto oscuro del Spartacus, y les dije, bueno, vamos a hacer un trato. No van a hablar, pendejas, porque solo vamos a estar nosotras 3, entonces por lo menos vamos a disimular, ¿no? Y sí, efectivamente fuimos y no había nadie. Entonces también hay una cuestión, somos diferentes, estamos educadas diferentes. Y, o sea, estamos construidas socialmente de una manera muy diferente que los hombres. Entonces, habría que entender esa psicología primero.
¿no? O sea, ¿cómo funciona y qué sería lo que realmente funcionaría? Y no tengo la respuesta, eso lo digo, ponernos en esa situación de pensar y repensar a las lesbianas. Exactamente, porque justamente poco sabemos, ¿no? Yo con lo que te comentaba al principio, ¿no? De los estudios gays en aquellos entonces que hice como un estudio, ¿no? De caso de todo lo que se publicaba en México. Dije, parece que son estudios de marketing. Y en ese sentido, pues, pues los estudios tenían que ser como pues una forma de dignificar y conocer estas historias, ¿no? De todas estas formas de ser lesbiana en el mundo, ¿no? Porque para conocerlas, porque además yo recuerdo que ese fue uno de los argumentos por los cuales hice la tesis de maestría en antropología sobre mujeres lesbianas en Tepito, porque el argumento de académico activista es que las mujeres, como las mujeres no salen, como las mujeres están en el espacio privado, entonces es muy difícil estudiarlas, ¿no? Conocerlas, porque tienes que ir a sus espacios privados. Y yo decía, no es cierto, las mujeres están ahí en el espacio público, ¿no? Además estamos como perpetuando la división espacio público-privado y las mujeres en lo privado y los hombres en lo público. O sea, yo decía, no es cierto. Tenemos que realmente como ponernos las pilas y conocer esas otras experiencias, porque si no lo hacemos, entonces ¿cuándo, no? Y entonces yo en lo personal, gracias a la colaboración y el amor de las mujeres con las que yo trabajé, Ivonne y Gaby, con las que trabajé en Tepito, y tuve la dicha infinita de vivir con ellas, y aprendí todo este otro mundo lésbico, ¿no? Pero además lésbico no de antro, sino lésbico de la colonia, ¿no? Me decían ellas, Jacob, y es que yo quiero un espacio en mi colonia, con mis vecinos, con los que convivo todos los días, ¿no? Que me respeten, ¿no? Que yo tenga un espacio aquí, no quiero un espacio solo para lesbianas porque yo quiero que esté mi mamá, mi abuelita, mi tía, mis amigos, ¿no? Mis sobrinos, mis todos. Y me pareció tan interesante como esta visión como pues no se querían asimilar, pero más bien querían estar integradas en la comunidad y no en espacios exclusivamente lésbicos o gays, ¿no? Entonces, yo creo que mira, aquí hay otra pregunta al principio. Dice, ¿estos movimientos buscan algún reconocimiento como sujetos de derechos o algo más? Yo creo que mucho de la política de lo LGBT, bueno, de lo gay, no vamos a decirlo, ¿no? De la diversidad sexual gay, tiene que ver con la identidad, ¿no? Con el derecho a la identidad, la lucha contra el VIH, bueno, no, la respuesta contra el VIH, ¿no? Porque no estamos luchando contra las personas, sino contra la enfermedad, ¿no? Cómo responder a la enfermedad. Y tiene que ver con, primero, la visibilidad de ciertos grupos, ¿no? Y además ciertos grupos gays, clase media, blancos, ¿no? Y cuando ya hay mujeres lesbianas, pues ya también tenemos como cierto estereotipo de las lesbianas de las revistas, y está como el espacio de la representación, el matrimonio igualitario, esta cuestión de respuesta al VIH, y de repente como que se olvidan otras cosas, ¿no? Como que si no tuviéramos una vida más compleja que no fuera antros y querernos casar, ¿no? Digo, es importante tener el derecho a algo y decidir si no lo ejerces o no, pero pues hay otras causas que... Sí, y también ha habido una despolitización a partir de que pasa el matrimonio. Yo creo que eso es algo que se tiene que reconocer, ¿no? Que no sea una ganancia del activismo, pero que sí, ahora, por ejemplo, que yo veo cómo está generalizado esta cuestión del orgullo, ¿no? Ahora que es este boom tremendo, y conectado totalmente con esta cuestión de love is love, que buenas tardes, y si yo no tengo vieja, entonces no soy lesbiana, o si tengo una vieja y no la amo, entonces no soy lesbiana. O sea, no es lo mismo. La preferencia o la manera en la que ejerces tu sexualidad no es eso ser lesbiana o gay. Desde mi punto de vista, no es eso. O sea, esa es una respuesta muy social a lo que es ser gay o lesbiana, porque en el fondo solo nos ven como sexualidad, ¿no? Como cuerpos deseantes. No, pero no parece que fuéramos personas integrales, que estuviéramos tal vez construidas desde una ideología lesbiana, desde una manera de ver la vida lesbiana, desde una fe lesbiana, desde un cuerpo que se construye lesbiano, ¿no?
Yo veo cómo caminan las lesbianas y yo digo, pues carajo, sí somos diferentes, o sea, algo pasa, algo hicimos, de otra manera estamos construidas, de otra manera nos relacionamos y no nada más love is love, o sea, no es que no tiene nada que ver con el amor, pero no tiene nada que ver con el amor, en esos términos. Sí con la afiliación, pero no con el amor. Es muy peligroso hacer esa conexión. Claro, yo creo que despolitiza, ¿no? Como descafeína. Sí, mucho. Y hasta se me hace que linda un poco con estas cosas de, pero si eres lesbiana o solo te gusta Tere. Esas cosas que se me hacen como totalmente absurdas y fuera de lo, como que quieren pensar que uno es etéreo y se enamora de hombres o de mujeres porque tiene como otro tipo de alma más abierta. No, somos otros cuerpos, somos otras subjetividades, ¿no? Eso es muy peligroso. Una persona que se llama Alice dice que si puedo leer un poema. ¿Puedo leer un poema? Ay, por favor, sí. Bueno, voy a leer un poema porque pues esa es una petición que uno no puede rechazar. Entonces voy a leer este poema que se llama La que soy. Y pensando en esta cosa de que ser lesbiana tiene que ser más que con quién me caso. La que soy. No me tocó a mí la senda tranquila y tibia bordeada de árboles bajos. No me tocó llegar y que me estuvieran esperando. No me tocó la suerte de los lugares reservados, ni resonar en ellos las palabras que querían oír. No me tocó el privilegio de ser una belleza indiscutible, una joven heredera, una mujer casadera, una madre abnegada, la empleada del mes, la novela premiada, la hija única, la diva del pop, ni la pionera. Me tocó ser yo, en mi camino plagado de escaleras, de callejones cerrados, de puentes endebles sobre ríos sinuosos. Me tocó ser la que soy, la que llega sin invitación, la que derriba las puertas, la que soy, el grito en el silencio, la palabra desgarrada, la herida sangrante, la maestra que no educa, la que genera vértigo a su paso, la que dice verdades incómodas y mentiras maravillosas, la que se atavía con sus defectos y se desnuda de cualidades que no tiene delante de la gente toda, la descarada, la sinvergüenza, la que han llamado extraña a sus conocidos y amiga quienes nunca han visto, la que llaman talentosa a muchos, a escondidas, la que no invites a tu casa, la rueda que no para, la que despeña, la que desplaza, la que truena, la que rompe, la que arrolla cuando pasa. Aplausos. Gracias, Artemisa, por compartirnos. Es para Alice. Para Alice. Gracias, Alice, por la petición. Siempre es un placer escucharte, ¿no? Y al escucharte pienso estas escenas, ¿no?, que nos vas narrando en el poema y cómo exactamente, ¿no? O sea, no es love is love, cariño, ¿no? Estas amores nos tenemos que confrontar con el mundo, con ser esos sujetas y sujetos indeseables, ¿no? Con construir nuestra vida, no solo nuestro deseo desde otro lugar. O sea, somos más que deseo, somos sujetas, no, somos más que deseo, somos otra cosa. O sea, sí, la potencia de la vida es el deseo, pero nuestra vida se estructura en otro lugar. No, muchas personas no queremos tener familia e hijitos, como otras sí, ¿no? Sí. Qué bueno que tengan el derecho, pero no está por ahí, ¿no? Porque se vuelve como una especie de moral gay, ¿no? Como una nueva normativa, ¿no? Escapar de una normativa heteropatriarcal, ¿no? Para meterte a una homopatriarcal, ¿no? Pero totalmente no, homopatriarcal. Romper nada de esto. Y la otra es esa parte, o sea, yo creo que los gays, las lesbianas, las mujeres trans, las personas bisexuales nos hemos construido muy fuertes muchas veces, ¿no? Pero esos son los que hemos sobrevivido. Y esa es una parte que no se dice. O sea, ser monstruoso cuando uno es adulto da risa, pero ser monstruoso cuando uno es un niño te mata. Sí, entonces, te desestructura. Así es. Entonces, para eso es para lo que se debería al menos estar trabajando, para evitar que los niños no heterosexuales crezcan como monstruosos y sean tratados como fóbicos. Claro. Eso es bien interesante porque
pienso, ¿no? O sea, algunas de las preguntas tienen que ver como qué otras cuestiones de lo político abordan, ¿no? Las cuestiones de lo LGBTI. Y pienso en esta despolitización a partir de, ¿no? Cierta cosa, ciertamente del matrimonio igualitario que está, y pues pareciera que esa es como la agenda, ¿no? Por ahí ya fuertemente ya está el asunto de la cuestión de la ley de identidad trans, ¿no? Que las personas puedan reconocerse con el género que se identifican, yo creo que es importante, pero ¿qué qué va más allá, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Porque si no, parece que como que nos estamos solamente adaptando y le estamos dando las prerrogativas al sistema, ¿no? O sea, somos eso monstruoso, eso que no te gusta, pero somos buena onda, ¿no? Pero nos vamos a adaptar a tu normativa, pero nos vamos a portar bien, ¿no? En alguna ocasión, un amigo y yo, bueno, en alguna ocasión, no, 2 años consecutivos organizamos algo que se llamó Primer y Segundo Festival Trans de la Ciudad de México. Cuando nosotros hicimos el Festival Trans, fuimos a buscar ¿dónde encuentras a las trans? Empezando por ahí, no hay antros trans, o nosotros no sabíamos que hubiera antros trans más que el lugar de Rochelle, ¿no? Entonces es empezar desde investigar dónde chingados vas a lanzar la convocatoria y invitar a esta gente, etcétera. Entonces vamos, ¿no? Y por fin alguien nos da el pitazo, ay, acá vengan en Azcapotzalco, no me acuerdo dónde, pues ahí cerca hay una peluquería y son puras chicas trans. Vamos a invitar. Y les decimos, vengan, van a haber talleres toda la mañana, van a ver películas toda la tarde, el fin de semana, bla, 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 les entregamos las cosas. Nos dijeron, pues es que llegar allá nos cuesta como 27 pesos de ida y 27 pesos de vuelta, entonces aunque el cine sea gratis y los talleres sean gratis, pues a menos que nos manden una combi, ¿no? Entonces ahí es donde a eso me refiero, o sea, que no es resolver por resolver y palomear cosas, es bien interesante dejarte llevar también por este deseo honesto de conocer a las otras personas y decir, si queremos hacer un festival trans, ¿cómo lo haríamos? ¿No? Y qué sería lo que de verdad les interesaría, ¿no? Porque a lo mejor estar viendo, yo qué sé qué películas, tal vez no es lo que, no sé, es estar todo el tiempo en esta discusión. Y esta parte que tú decías de la agenda, ahí fue donde yo también entendí que es una agenda que está muy editada y muy acomodada a intereses que se consideran generales, ¿no? Varias de ellas decían, es que a mí no me gusta que me digan trans. O sea, dicen que soy, pues dicen que ahora soy trans, pero yo sigo siendo vestida, ¿no? Entonces también entender, ¿no? Que hay una cuestión fuerte sobre la identidad y que no tiene por qué ser políticamente correcta. O sea, que se sienten más ofendidas en algunos casos. Claro, sí, porque además le estás hablando desde el discurso de la corrección política, ¿no? Así yo recuerdo trabajar con algunas personas que ejercen el trabajo sexual y entonces, bueno, desde lo académico hablamos del trabajo sexual porque nos queman, ¿no? Si no decimos... que se manifiesten. Al apoyo, sí. Adiós, muchachas. Muchachas, buen viaje. Justo, mira, ¿no? Como este asunto de estas otras identidades que no están en lo LGBTI y que cómo les llegamos, ¿no? O sea, las señoras que nos identifican, o sea, si usted me dice trans, yo no soy trans, yo soy la vestida, o soy el joto del pueblo, o no, o soy la trailera, o sea, todas esas identidades que además no tendrían por qué estar siendo asimiladas, ¿no? Bajo este discurso de la etiqueta, porque son otros contextos, ¿no? O sea, yo de repente reflexiono y les digo a mis alumnas y alumnos y cuando tengo oportunidad de dar algún taller es como, pues sí, porque pues puedo hablar desde lo gay, desde lo no binario, desde un montón de conceptos teóricos, primero porque tuve el acceso a la educación gracias al esfuerzo de muchas mujeres, ¿no? que estuvieron detrás de mí.
pero eso no significa que pues la gente de mi colonia piense de esa forma o se identifique conmigo. Y tampoco le estoy llegando a la gente de mi colonia, porque la gente de mi colonia no, donde yo crecí, no está en los lugares en donde yo estoy. Entonces, ¿cómo llegamos a esos otros espacios? ¿No? Porque si nos quedamos otra vez en el, vamos a poner una bandera y vamos a hacer esto, y pues no estamos considerando las necesidades básicas, ¿no? De subsistencia para llegarle a alguien. O sea, ¿cómo le veía el Festival Trans? Me pareció maravilloso. Es que tenemos que conocer a las comunidades, ¿no? Tenemos que saber con quién estamos platicando, porque le vas a poner un horario a las compañeras trans y resulta que es ahora, no, pues ¿qué crees que es ahora? Chambeo, ¿no? Sí, es que es eso, ¿no? Ahora, también prestarse a conocer al otro antes que hablar del otro, ¿no? Y que esa es la parte padre. Yo ahí, bueno, en muchas cosas he andado, pero realmente lo mío nunca ha sido el activismo ni la política de ningún tipo, ¿no? Lo que yo hago, como decía, es un activismo circunstancial, no porque no tenga gusto en hablar de las lesbianas, sino porque hablo de manera autorreferencial, ¿no? Y entonces en ese aspecto siempre me he reservado de decir, esta es mi experiencia, así fue para mí, para mis amigas, ¿no? Y que no estamos exentas de tener un marco también de una cierta economía, de un cierto nivel social, cultural, etcétera, que hace que hayan sido esas nuestras experiencias y no otras, ¿no? Entonces también ponerte desde ese lugar, como bien lo hace la literatura. O sea, la literatura tiene esa ventaja maravillosa de hablar desde sí misma y mostrar a través de sí misma sin necesidad de decir tú y tú. Lo que necesitan es matrimonio igualitario, o lo que necesitan es adoptar, o sea, creo que no, es mucho más complicado hacer eso, porque necesitaría eso, que te pusieras en situación de conocer y que las otras personas se sintieran también en algo propicio para mostrarse, que eso tampoco es fácil. No, porque es como crear justamente una atmósfera, no nada más es llegar y preguntarle a la gente, oye, ¿qué es lo que te hace falta? Fíjate, ¿qué es lo que quieres? Porque estamos haciendo una encuesta sobre las necesidades de la comunidad LGBTI, ¿no? Como Anaya, ¿no? O sea, irnos a meter a sus casas para... ¿Y qué estás tomando, manito? Pues no es eso, o sea, también hay una vida de la intimidad, ¿no? Y del secreto, y sobre todo en estas identidades, pues que a veces son soterradas, ¿no? Y que siguen siendo en muchos casos clandestinas. Claro, y que tienes que estar viviendo como una doble vida y, por ejemplo, como toda esta exigencia de salir del closet y demás, y resulta que es... bueno, pues sí, todo el mundo creo que tendríamos que tener el derecho a expresar nuestros afectos y nuestros deseos sin ser objetos de violencia. Ok, pero de ahí a que hacerlo como mandatory, como obligatorio, ¿no? Como un lema de es como de, pero por favor, entonces no estamos considerando los contextos de otras personas. Claro, las personas que tenemos ciertas condiciones sociales, culturales, sí. Demás, bueno, lo podemos hacer, pero... Pues a mí me ha tocado trabajar con gente que me dicen, es que si yo hago esto en mi pueblo, o con mi comunidad, o con mi familia, voy a perder la herencia, o me van a expulsar, o me van a golpear, o me van a violar. Y entonces, pues, es bien fácil, ¿no? Como desde el discurso LGBT discriminar y decir, no, la homofobia internalizada y una serie de cosas ahí, no es que no te respetas, no estás aceptando lo LGBT como único Salvador, ¿no? Pareciera como un discurso en Salvador. Sí. Cuando hay muchas formas de vivir la disidencia sexual. Me gusta más ese concepto, la disidencia sexual. Hay muchas otras formas y no tiene que estar pasando por pues, tus formas de los medios, mainstream, ¿no? Tus formas así totalmente ya normalizadas, descafeinadas y que todo el mundo se siente como no tan ofendida, ¿no? Sí, y por eso es difícil contestar, por ejemplo, a la pregunta que hacía Estela, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cuántas personas son gays, son lesbianas, son bisexuales? Nunca lo vamos a saber, porque muchas de las personas que viven como heterosexuales no lo son, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa parte es bien complicada. Muchas mujeres, y eso en mi experiencia dando las fiestas lésbicas y todo esto, pues esperan hasta que el marido se muere, o sea, son lesbianas de viudez, por ejemplo, ¿no?
Entonces yo creo que fenómenos como esos para nada han sido estudiados y no, o sea, aquellas que les va a importar love is love y matrimonio igualitario y adopción, o sea, son señoras de 50, 60, 70 años que cuando muere el marido dicen ya, ahora sí como que ya no estoy en ese foco de atención que es ser mujer en edad fértil, punto, y que ninguna persona que no sea mujer en edad fértil entiende eso. O sea, el tipo de atención que eso significa dentro de la sociedad. La demanda que hay sobre tu cuerpo, ¿no? Para tareas de cuidados y de reproducción. No, mira, cumplí 40 y santo remedio, me dejaron de preguntar que si bebés, hazte cuenta que me volví estéril ya. Pero de los 20 años a los 40, 39 años es como encima de ti, encima de ti, encima de ti, encima de ti. Y luego esa cosa espantosa del tiempo se acaba, ¿no? Que te vas a arrepentir, etcétera, ¿no? Entonces es complejo y no creas que siendo lesbiana eso se evita. No, Cuando para que nos íbamos a casar, todo el mundo nos decía, ¿y van a tener hijos? ¿Y van a tener hijos? Y cuando digo todo el mundo me refiero a muchas personas gays y lesbianas. Sí, claro. Y entonces yo les decía, sí sabes que no se puede, ¿verdad? Y entonces pero eso es como, ¿qué onda con eso, no? O sea, hay una cierta estructura ahí, ¿no? Dominando ese tipo de ideas, atravesando los cuerpos y las identidades, ¿no? Claro, y además como una especie de otro checklist, ¿no? O sea, ya, bueno, ya lo hiciste, entonces ahora tienes que ser una buena lesbiana o un buen gay casado y pues el deseo de la paternidad, ¿no? O sea, no hay que destruir la familia, hay que guardar los valores y demás, y es como de, no, de verdad mi intención es destruir los valores. Esos claro, valores. Y destruir la familia. Claro, sí. Esos valores y esas familias en las que el abuso sexual, la violación y todas las violencias de género que están totalmente naturalizadas, esas buenas familias donde todo eso se queda como callado, socavado, se pone debajo de la alfombra, sí, esas son las familias con las que queremos destruir, ¿no? O sea, no queremos esos lazos familiares, no queremos, porque, o sea, yo nada más de repente no, pues estudiar y leer o las experiencias de amigas y compañeras o mi propia investigación, ¿no? Con la investigación que he realizado con compañeras y todos los casos de familia, las violencias sexual que se viven en las familias, de verdad que te quieres aventar al metro porque dices, no puede ser, o sea, y además tan naturalizado porque es que es un acto de amor, es que no se dio cuenta, no hables de eso, ¿no? Y entonces dices, bueno, si esos son los valores de la familia, entonces no queremos familia, ¿no? Queremos como incendiar esos valores. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Pedimos una disculpa a nombre del Programa Universitario de Bioética por estas fallas técnicas ajenas a nosotros y por las cuestiones meteorológicas donde tenemos estas conexiones. Y bueno, vamos a continuar con este interesantísimo conversatorio entre Artemisa y Jacob. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Muchas gracias. Bueno, pues seguíamos en el chisme. Aquí Artemisa y yo estamos hablando pues de las cuestiones políticas, de los valores de la familia, cuál es la agenda de las cuestiones de la disidencia sexual, y por ahí estábamos pidiéndole a Artemisa que nos leyera otro poema. No sé si anda por allí. Ahora no la veo. Yo no veo a Artemisa acá. No te escuchamos, Artemisa. Sí, bueno, estaba diciendo que antes de que la Asociación de Padres de Familia cortara la transmisión, íbamos a leer este poema, no es cierto. Este poema que se llama Oración a Lilith, para Jacob. Gracias, cariño. Oración a Lilith, santa patrona de las subversivas, expulsadas del paraíso desde el principio de los tiempos. Mujer loca, hecha de viento, Lilith voladora e impura, rompe el espacio y el tiempo y gananos sin premura. Insumisa y primigenia madrastra, de las de Eva rechazadas hijas, haz que nuestros blancos lechos nunca falten besos, calor ni compañía, que las estrellas nos iluminen, que nunca se acabe el deseo ni el vino, y que no nos topemos nunca ni opresor ni cadena por nuestro camino.
que no nos dé por la monogamia, la abnegación ni la servidumbre, y que seamos siempre leales a nuestra naturaleza de brisa, de lumbre. Gracias a las diosas antiguas que están acá con nosotros. Ajá, y que conserven la transmisión. Y que conservación, por favor, te pedimos en el nombre del fuego, para que la Asociación de Padres de Familia no venga acá. Sí, bueno, pues eso está, y creo que esa es la parte importante, ¿no? Repensarse como gay o como lesbiana, ¿no? Y desde ahí hacer la chamba, ¿no? Y no desde lo LGBT cuando no hay un consenso, ¿no? Y no hay a veces un interés político de conocer a los otros, ¿no? A las otras letras de esa enorme, ¿no? Decía el padre de la iglesia de la comunidad metropolitana, que ya cuando iba a dar a su misa, porque ellos daban misas inclusivas, ¿no? Yo les decía misas inclusives, porque inclusive si eras gay, pues, ¿no? Entonces, él decía, ya voy a decir, y Dios, por favor, bendice a los A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, ya, ¿no? Porque era más... claro, íbamos a acabar así, ¿no? Diciendo cada letra del alfabeto, ¿no? Entonces es esta parte, más bien, sí, aceptar esa parte de cuando se está trabajando solamente para las lesbianas, ¿no? O solamente para cierto tipo de lesbianas, o cuando de verdad se está tratando de incluir a todos, todes, todas, como dicen. Pero fíjate que eso... además de ser como una cuestión como de un compromiso político, yo creo que pues hay las condiciones, yo creo que hay fondos y las organizaciones que reciben, ¿no? Y que realmente están como en eso, pues sí, tiene que ser una cuestión de política, de identidad, ¿no? De llegarle a los otros, de hacer política en lo cotidiano, no de política pública, ¿no? Porque pues, yo ya perdí toda la esperanza en el Estado, pero la organización, ¿no? Y la respuesta organizativa, pues creo que esa es la fuerte, la que podemos fortalecer, pero también tiene que ver con un compromiso ético, ¿no? Realmente quiero estar aquí, voy a enunciarme como activista por los derechos de las personas LGBTI, entonces pues voy a conocer y conocer sus condiciones de vida, ¿no? Sí. Ver sus necesidades, ir a sus espacios, saber cómo que los espacios que estamos pensando que sean espacios comunitarios, pues realmente sean espacios comunitarios porque están respondiendo a sus necesidades, están respondiendo a su forma de, ¿no? Un poco de crear lo común, ¿no? O sea, su forma de ver la vida, porque si no, no hay lazo común. Exactamente. O sea, si no, ¿qué tenemos que discutir, no? Las personas no binarias. Sí. Este espacio creado, un poco como son los conversatorios, precisamente, creados de manera totalmente horizontal y de preferencia circular, o sea, donde lo que tú tienes es un espacio que es una propuesta. Nada más decir, tenemos esta sala de usos múltiples y órale, ¿qué quieren hacer? No tanto llegar y decir, como lo hicimos mi amigo y yo cuando éramos muy peques, ¿no? Pero esta cosa de tenemos estos talleres y estas películas, sino más bien haber ido a hablar con ellas antes de armar eso, ¿no? Y todo tendría que ser de esa manera, menos la literatura. Por eso yo en este lugar estoy tranquila y feliz, ¿no? Porque de alguna manera permite hacer las cosas ahí sí a título personal, solo a título personal, pero no se puede hacer ni activismo, ni política, ni sociedad, ni leyes a título personal. O sea, ahí eso es una mamada, ¿no? Totalmente, y además creo que estamos como más bien, yo percibo en los últimos años que como incluso esta palabra en las redes que sale del activismo, ¿no? De como todas estas agendas y de ciertas personas que lo que están buscando es posicionarse, ¿no? En los espacios para seguir accediendo a otros espacios, pues, de visibilidad, de mejores sueldos, ¿no? Tú vas a ver, ¿no? Incluso hasta de prestigio, ¿no? Otras y de repente, prerrogativas, en realidad. Ajá, otras prerrogativas y a la hora de la hora, cuando me ha tocado a algunas personas pedir como algo constante y sonante, ¿no? Si necesitamos ayuda y dices que apoyas a las personas migrantes, bueno, en este momento necesitamos algo para una persona migrante, ¿no? No, pues, ¿qué crees? No, ay, ya no se puede, ay, no, ¿qué crees que no, pues es que ahorita no, venga mañana, ¿no? Entonces se vuelve como solo un asunto de
pues panfletario, ¿no? Y de las de burocracia y lo que a mí me conviene y además lo que platicábamos, ¿te acuerdas? De la administración del sufrimiento y de la muerte. O sea, como estamos viviendo en esta lógica necropolítica, que esta discusión la tuve con Sayak, con Sayak Valencia, ¿no? Me explicaba, pues justamente eso es la necropolítica, ¿no? O sea, la administración de la muerte y el sufrimiento, las organizaciones realmente no están trabajando y no están totalmente interesados, porque ni siquiera, si no conocen a su población y hablan en el nombre de otros, claro. Entonces, ¿cómo van a estar como trabajando por sus necesidades y por reducir las desigualdades y las violencias que les atravesan? Entonces, si no las conocen, pues mucho menos van a hacer cosas para reducir su sufrimiento y exponerlos a menos cosas, ¿no? ¿Te acuerdas que te platiqué esta organización que decía, pues déjalos, que se vayan, mira, pues que los migrantes vayan y que les golpeen y que los peguen los meten en la hielera de la Policía de Migración y después pues que tengan 1 año y medio de su trámite de refugio, ¿no? Pero consiguen un sponsor, alguien que les pague, 1 año y medio. Yo nada más decía, pero esa es una condición horrible, nadie tendría que pasar por eso. Esa no podría ser la respuesta de alguien que trabaja en una organización ese es como el activismo que tenemos que hacer porque no estás resolviendo los problemas, estás poniendo a la gente en mayor vulnerabilidad, ¿no? Y estamos así. No se entiende la profundidad del problema, que creo que también es eso, o sea, que al final no hay una identificación con esa persona. Yo lo que creo ahí que, no lo sé, pero que sí lo tendríamos que pensar es si realmente basta con identificarse con una problemática, o más bien es una cuestión de sufrir la problemática, o sea, los activistas tienen que ser las mismas personas que han sufrido esas opresiones, esas mismas personas que han vivido esas situaciones. A veces creo que solo así podría ser, porque en realidad no podemos considerar todo lo que hay alrededor de algo que parece una problemática específica. Parece, pero no lo es. Ninguna problemática es tan específica más que cuando la vives en carne propia, entonces sí entiendes un montón de cuestiones y de dónde, realmente qué es lo que, digamos, en alguna ocasión en un debate sobre adopción, ¿no? Yo les decía, ok, pues son estas posturas en donde se le ha preguntado a la iglesia si los homosexuales pueden adoptar, se le ha preguntado a los heterosexuales si los homosexuales pueden adoptar, se le ha preguntado a los abogados y ya en última instancia se le ha preguntado tal vez a los gays, a las lesbianas, pero a quienes nunca se les ha preguntado es a los huérfanos. Entonces, realmente, eso es lo que sería empezar a cambiar el lugar del posicionamiento, ¿no? O sea, realmente irnos poniendo en más de un lugar. O sea, sí hay una parte importante en la vocación de la adopción y todo eso, pero también sería importante que las personas que van a ser adoptadas tuvieran una opinión al respecto, o que lo fueron, que fueron adoptados por homosexuales. Esto ha ocurrido antes, con ley o sin ley, ¿no? Totalmente. Esas personas son las que deberían estar hablando. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Hubieran preferido quedarse en una institución? ¿Hubieran preferido quedarse, no sé, cómo es eso? Y así muchas cosas. No estamos realmente, nadie lo está, y por eso repito que la política y el activismo no ha sido lo mío, sino más bien la cuestión de la representación y de la reflexión lésbica, de la reflexión sobre la visibilidad lésbica, de la reflexión sobre la identidad lesbiana, que es para mí lo más importante y lo que menos se está pensando de las lesbianas, su identidad. No si se casan o adoptan o no. Su identidad, ¿qué consecuencias tiene en sus vidas, en sus empleos, en sus salarios? O sea, simplemente por ser lesbiana sé que te pueden negar la renta de un departamento por ser lesbiana, porque me ocurrió. Claro. Pero mientras no te ha pasado, a lo mejor piensas, ¿cómo? ¿Hay alguien que te niega si tienes el dinero para rentar? Sí hay. Sí hay quien te dice, pero solamente tiene una recámara, ¿van a vivir ustedes dos aquí? Sí, pues no se lo puedo, yo solo le rento a familias. Entonces, esa parte es brutal, ¿no? ¿Cómo se visibiliza o empodera la identidad lésbica? Preguntan. Yo creo que la identidad lésbica se ejerce, ¿no? En toda su plenitud, pero
eso que decía Jacob, no todo el mundo tiene, digamos, la misma facilidad de mostrar esta identidad. Entonces, creo que esa es la dificultad. ¿Cómo se visibiliza? Haciendo cosas lésbicas. Yo siempre le digo eso a la gente. O sea, ¿qué son cosas lésbicas? Pues generar cultura, discursos, ideas alrededor de la existencia lesbiana. ¿Cómo lo hacían las lesbianas de los años 60 y después las de los años 80? Sacaron fotografías de lesbianas, por ejemplo. Y ahora esos son documentos importantísimos. En el momento fue una lesbiana que dijo, yo voy a retratar lesbianas, ¿no? Y ahora eso sirve como un enorme documento, ¿no? El Radcliffe Hall, cuando escribe El Pozo de la Soledad, pues yo creo que ella quería sacar todas las penas de su alma porque es un libro de muchas penas. Pero de pronto es como también un retrato impresionante de la época, de París, de las afueras de Londres, de la relación entre las mujeres, de la situación de la guerra mundial, de cómo las mujeres que se unían al ejército conocían otras mujeres en las ambulancias y estaba lleno de lenchas. O sea, ahí hay un documento, ¿no? Un documento importantísimo a través de la literatura y a través de un testimonio, pues si no autoficcional, por lo menos algo que existió en la época de Radcliffe Hall y que ella pudo haber conocido varias mujeres para crear a su Stephen, ¿no? O sea, que es una mezcla tal vez de varias lesbianas, no es el retrato fidedigno de ninguna de ellas, pero Stephen Gordon es un símbolo de su época. Entonces, yo pienso que la visibilidad, y por eso es que trabajo en esto, es una continua reflexión sobre el ser mujer y sobre el ser lesbiana, ¿no? Y hacer cosas de lesbianas, si no públicas, privadas. O sea, el otro día vinieron unas amigas y les dije, si creen que yo saqué esa botella de tequila para escucharlas hablar del coronavirus, se me largan ya. Yo quiero chismes lésbicos, que es lo que 15 meses no he tenido. Entonces, ¿quién anda con quién? ¿Quién engañó a quién? Órale, ¿no? Y todo eso refrenda la identidad. Esos actos cotidianos de reunirnos, esos actos cotidianos de fuertísimo llevar un diario como Ann Lister y que ahora hay museo y hay serie y hay película y se vende el diario. O sea, los actos personales, pero puramente lésbicos, tienen un enorme valor para las que vienen detrás, para esas monstritas que están ahorita en kinder y en primaria. Y que crezcan sintiéndose como un punto negro siempre, ¿no? Claro, yo creo que es tan importante este como ejercicio de la memoria, ¿no? De la propia memoria y además memoria para que las otras personas, y yo creo que los otros acrónimos de lo LGBTI también podemos aprender de este ejercicio lésbico, ¿no? Yo en lo personal, por ejemplo, mi reflexión teórica y los puntos de donde vengo es desde esta postura crítica lésbica de la crítica a la heterosexualidad como régimen político, ¿no? Entonces, además, podemos como incorporar a nuestras reflexiones de eso sin apropiarnos, ¿no? Más bien creando puentes y propiciando que haya ejercicios de memoria, ¿no? Por ejemplo, yo en un momento de la vida, cuando yo estaba haciendo la etnografía con mis amigas Ivonne y Gaby en Tepito, en un momento era como, ay, qué chido, sí, qué bueno, qué importante que haya un trabajo etnográfico sobre esto, ¿no? Y después las amigas y pues cierta gente, pero tú no eres lesbiana, entonces tú no puedes hablar de ellas. Y yo no estoy hablando de ellas, estoy hablando con ellas porque es una investigación colaborativa. Y entonces yo estoy haciendo las cosas para que ellas puedan tener la voz cantante, ¿no? Yo hago las cuestiones metodológicas para fundamentarlo en el espacio académico, pero lo importante es su vida y que ellas sean las protagonistas de esto, ¿no? Entonces yo creo que también el ejercicio de cómo empoderar las identidades lésbicas es, pues, como retroceder un poco, ¿no? O utilizar los privilegios que se tienen para propiciar que haya más visibilidad, ¿no? Para que otras personas puedan estar viendo. Cambio, ¿no? Que yo creo que eso es lo fundamental de lo que estás diciendo, o sea, generar el espacio del debate, el espacio del intercambio, el espacio de la reunión.
O sea, yo creo que de las cosas más políticas que hice, y no lo pensé de esa manera, pero fue haber estado en esa colectiva que organizaba fiestas lésbicas. O sea, lo que nosotras hicimos al decir, no queremos tus jueves pinchurrientos, queremos cerveza fresca, ¿no? Que la acaben de traer, que esté fría y que no esté quemada, y queremos botana, porque las mujeres siempre les da hambre antes, o sea, los gays pueden estar chupi chupe toda la noche y no llega la hora de ir a los tacos, y las lenchas no hayan la hora de ya irse a los tacos, ¿no? Entonces les llevábamos los tacos ahí, ¿no? Para que no se fueran, ¿no? Entonces empezar a conocer y a reconocer esa parte fue algo muy político, y si eso pudiera seguir, yo se lo cuento constantemente a las jóvenes lenchas que conozco, y siempre dicen, vamos a hacer eso, y les digo, háganlo, les paso los números, los espacios, a quién hay que llamar para que venga el camión de la cerveza, les paso todo, ¿no? Toda la experiencia para que ustedes lo puedan reproducir con su juventud, porque también ya buenas tardes que es súper agotador hacer eso, ¿no? Entonces sería maravilloso, porque también es generar una resistencia que importa en el lugar donde eso importa, ¿no? En algo de la vida cotidiana, y que a veces no es tan elevado lo que tanto discutimos. Realmente a veces lo que se está haciendo en los espacios más elevados nunca llega a la lesbiana de a pie, a la vestida de a pie, no nos llega. Entonces esta parte de decir, bueno, ¿qué es lo que quieren las lenchas? ¿Chupar? Bueno, aquí hay un espacio para chupar, ¿no? Donde no te violentan, donde nosotras, por ejemplo, en esto que decían de los cuartos oscuros, nosotras a veces, dependiendo del espacio, porque como eran distintos espacios, ninguno era nuestro, pues te acondicionabas a lo que había, ¿no? Pero en muchos donde se podía que hubiera como un espacio, uno, por ejemplo, tenía un escenario. Entonces, en la parte de atrás del escenario había un vestidor así muy grande, y nosotros decíamos, si quieren pasar, allá hay cojincitos y colchoncitos, o sea, era como el lugar para, vengan y sí, aquí puedes venir a fajar con tu novia, ¿no? Lo que no iba a haber en los otros espacios, ¿no? Un lugar donde estaba pensado para eso, y esa era esa lógica, y podían hacer uso de ese espacio sin temer que alguien les echara la linterna o las grabara o nada, ¿no? Empezar a pensar de esa manera, ¿no? Entonces eso, yo creo que así es como se genera la visibilidad, así es como se da a conocer la identidad al nivel que cada quien puede, porque habrá quien puede vivir en un lugar como lo que decías, que me parece hermosísimo, de estas lenchas de Tepito, que puedan decir, pues es que aquí todos me respetan y me quieren y saben que soy lesbiana y buenas tardes, no tengo que ir a la zona rosa a bailar, ni no tengo interés en eso. Prefiero chupar aquí en la esquina 2 caguamas con mis vecinos. Pero hay otras que lo que más quisieran es irse a otro pueblo, porque están amenazadas en su pueblo si se dan cuenta de que andan de lesbianas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se puede visibilizar sin convertirte en un blanco haciendo cosas para otras lesbianas? No para que todo el mundo vea a las lesbianas, sino para que otras lesbianas te vean a ti. Como lo que hizo Ann Lister, un diario, ¿no? Que perdura y que ahora es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo hizo desde lo privado, pero ¿de qué manera golpeó lo público? En su época, mientras ella vivió, ¿no? Y en otras épocas ahora cuando vemos su historia, ¿no? O sea, es súper interesante, no hay acción pequeña, dentro de la visibilidad no hay acción pequeña, ¿no? O sea, en realidad otras personas te están viendo, lo que pasa es que no, a lo mejor no lo sabes, y no todas esas personas que te ven están diciendo monstrua, horrible, o sea, hay quienes nos ven así, pero hay quien no. Claro. Yo me precio de tener muchísimas alumnas heterosexuales y alumnos heterosexuales que hoy van a la marcha y que fueron por primera vez conmigo y que son menos heterosexuales porque tomaron clase con tanta lencha y con tanto marica y conmigo. Entonces también esa es una parte que es padre. No es para todos, nada va a ser para todos. No todas las lesbianas leen. Entonces no estoy diciendo lo que yo produzco es para las lesbianas, no. Es para ciertas lesbianas. Los talleres no son para porque no los doy en todo el mundo, ni estoy en cada estado de la república, ni todo el mundo lo puede pagar. No, así es. Pero hago lo que puedo, ¿no? Y eso es lo que me toca. A nadie se le puede pedir que haga más que lo que puede. Claro, pero
retomando como esta posición crítica, yo creo que también es muy, o sea, trabajar desde lo político, desde lo personal como político, ¿no? Como ese espacio de recreación para que ser vistas por otras personas, pero también, pues, que ese espacio habilite, ¿no? Que otras personas se puedan sentir identificadas, que no nada más sea, lo dijiste tan claramente, ¿no? Hacer cosas para otras lesbianas, ¿no? Desde tu propia condición, ¿no? O sea, reconocerte como un sujeto, ¿no? Como una sujeta que vive ciertas opresiones, privilegios y demás, y desde ahí visibilizar y generar un puente de conexión, un espacio de lo comunitario para que se puedan encontrar esas otras personas, porque no necesariamente van a, ¿no? En este espacio, por ejemplo, yo descubrir con mi trabajo de etnografía las fiestas lésbicas en Nezahualcóyotl, en que la marisquería tal, que tal lugar, o sea, todos los espacios que parecen totalmente como a la vista no están vistos como lésbicos, pero esos son estándares lesbianas porque además no quieren ser vistas o no pueden ser vistas o son como el caso que decías ¿no? Pues que tienen una vida heterosexual, pero pues que te dan chance para, ¿no? Afortunadamente como para vivir esos espacios, y entonces no les vas a estar diciendo, oye, tienes que salir de ese lugar, no, pues más bien es como propicias para que este sea un espacio seguro, ¿no? Así es, y de qué manera se hacen cosas para las otras, ¿no? Yo tengo una anécdota, pero es como muy sencillita, pero yo creo que responde bien a esta pregunta. Yo tenía un anillo transparente que era como muy del 2005, ¿no? Que lo vendían en toda la zona rosa, que era un anillo de arco iris, ¿no? Transparente, de plástico. Y entonces yo siempre traía el anillo puesto. Y entonces un día yo aborrezco hacer trámites, como yo creo que todos los mexicanos aborrecemos hacer trámites, y entonces voy a hacer un trámite del celular y yo nunca entiendo que el chip, que el chat, o sea, soy fatal, ¿no? Y entonces de pronto llego a una ventana y se acerca un señor como de 50 años y me ve y me dice, oye, muchacha, ese anillo que tienes, ¿es porque te gustó? Y yo entendí inmediatamente lo que me estaba preguntando, porque siempre que tú traes algo es porque a ti te gustó, ¿no? Pero bueno, pues yo entendí lo que me estaba diciendo. Y entonces le dije, no, y me dijo, es por lo que significa, sí. Me dijo, yo te hago tu trámite. Él trabajaba ahí en Telcel. Wow. Y él me hizo el trámite ya en chinga y todo, y cuando me entregó las cosas me dijo, una de cal por las que van de arena. Creo que eso es lo que podemos hacer. Simple y llanamente hacerle la vida un poco más sencilla a otro gay, a otra lesbiana, a otro, y no representarlos, no hablar por los demás, simplemente como humanos ponernos en esa situación de decir, ok, ¿no? ¿En qué te puedo servir, ayudar a hacer la vida más ligera? Orientar, acompañar, porque hay tantas cosas que se pueden hacer. Preguntan cómo pueden estar en contacto con Jacob y conmigo. Yo estoy en todas las redes de la vida. Entonces, bueno, dijeron al principio que tengo una página oficial, entonces ahí pueden seguir como algunas cosas que escribo, www.artemisatelles.com, y estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram como Artemisa Telles. Entonces, pues ya ahí me localizan y podemos chatear directamente, platicar de lo que quieran, y si quieren que también preguntan por los libros, me escriben, les digo cuánto cuestan y se los mando a su casa, a cualquier parte de la República. Entonces, pues, ahí. Y bueno, a mí, yo soy más old school, yo nada más tengo Facebook por ahora y por ahí nos podemos comunicar. Yo estoy como Jacob Fleur, ahorita lo voy a anotar en el timeline de aquí del video, para que ahí si quieren como platicar o algo, pues me pueden mandar un mensajito y podamos seguir platicando. Mira, aquí hay otra, ya está. ¿Qué proponen ustedes para promover la inclusión? Daniel García. La inclusión en nuestro grupo de amigas y amigas, como bien dices, a veces suele ser bromas ofensivas y misóginas. Qué horror. Sí, y además, ¿sabes qué? A mí me pasa mucho, de repente, cada vez yo nomás digo, ¿te acuerdas que voy al mar y le digo, Cheman, ya hazme lesbiana, por favor, porque los hombres gays ya no los aguanto, ¿no? Porque está tan naturalizada maltrato. Yo creo que lo primero es esto que estás diciendo, desnaturalizarlo. O sea, en una ocasión estábamos en una reunión en casa de un amigo
Y entonces un tipo, porque los tipos machos casi siempre antes de insultarte, si eres mujer, antes de insultarte te halagan, ¿no? Entonces él me dijo, es muy triste que siendo tú una mujer tan culta y tan inteligente digas tantas groserías. Porque si se ve feo que un hombre diga groserías, se ve todavía más feo que una mujer diga groserías. Y tú tienes mucho vocabulario. Podrías utilizar otras palabras. Yo le dije, ay, tienes toda la razón. Te voy a decir una palabra que te va a gustar. Me valen así kilométricas vergas tu opinión. Ya. O sea, dejar también como que detenerlo en ese momento, desnaturalizarlo. Sí. Lo que está diciendo es totalmente ridículo. A mí no me interesa ser ni culta, ni bonita, ni inteligente para él. En nada. No me interesa su opinión. Pero eso se vuelve válido porque se puede decir. Se puede estarle diciendo al otro chistes que le molestan. A veces porque de verdad ni sabemos que le molestan. Entonces, empezar por decir, ¿sabes qué? Me molesta. Claro, y si la persona insiste, bye. Porque una persona que ya le dijiste que algo te ofende, que te molesta, que te pone sobrenombres, no sé, cualquier cosa que ya se manifestó, que incomoda, que molesta y la persona lo repite, entonces lo que quiere es molestar. Cuando yo doy curso de verano, que son niñas de 8 años, cuando dicen algo y veo que una se empieza a molestar, le digo, ¿por qué le dices así? Y me contestan, es una broma. Y le digo, ¿y se está riendo? Si se está riendo, es una broma. Y todos estamos disfrutando de la broma. Pero si ella está llorando o está molesta, pues así como educamos a los niños, educarnos nosotros como adultos. O sea, puede no gustarte algo, puede no gustarte un chiste, un sobrenombre. A mí, por ejemplo, no me molesta, no me ofende que me digan lencha, pero depende quién. Claro. Eso es importante, ¿no? Depende en qué tono, depende de qué manera. Si yo llego a una entrevista de trabajo y me dicen lencha, está totalmente fuera de lugar. Pero si yo estoy con una amiga tomando una cerveza y me dice que soy lencha, pues me da risa y seguimos adelante. Ya, entonces es eso es yo creo que el límite, ¿no? Mostrarle a la otra persona que está fuera de lugar, ¿no? Y si repite, entonces sentirnos en la libertad de sacarlos de nuestro círculo de amigos. Totalmente, porque pareciera como que si fuera una manda, ¿no? Como si tuvieras que tener en tu círculo especial. A mí de repente me toca, ¿no? Digo, ¿por qué en mi círculo más tendría que estar aguantando comentarios misóginos o racistas o lesbofóbicos, ¿no? Porque es muy chistoso y es muy común que en espacios gays se burlen de las lesbianas, de las mujeres, ¿no? Lo que decían al principio, que la papayan en el champú, que quién sabe qué. Y de los otros gays también, ¿no? Porque de los gays ahí totalmente. De los más femeninos, de los más pequeñitos, de las más masculinas, se hace muchísima burla y se naturaliza. Entonces, esto que dijiste es lo principal, desnaturalizar. No es la manera natural de relacionarnos con nuestros amigos el que nos estén ofendiendo. Uno supuestamente escoge amigos porque es una relación de amor y de simpatía, no de molestia y de soportar a los demás. Yo sí, la verdad, llevo toda la vida de podar el árbol genealógico, el Facebook, el Instagram, la vida, y no me topo con mucha gente así, la verdad. Ya no, porque es muy rápido. Y contesto así, tengo una lengua rápida y afilada. Entonces es como, sí. O sea, alguien me cuenta un chiste misógino y inmediatamente está la respuesta. O sea, no, porque además no es que son muy originales, entonces no necesitas pensar así como que dices, que... No, o sea, va más o menos de lo mismo siempre. Exacto, y creo que este otro punto, además de naturalizar, como ya lo has mencionado, también como no ser cómplice de esas cosas, ¿no? O sea, justo ponerle una cara de, por favor, stop, ¿no? Porque a veces no, te quedas en espacios como que dices, híjoles, no, esto es incómodo, y pues justo decir, no, es que no está bien, o sea,
no me voy a reír de esos chistes, no voy a seguir de esa forma, no voy a seguir esa lógica, no voy a sumarme a tus proyectos si dices que eres LGBT incluyente, pero en realidad es el solo G, ¿no? O sea, pues ahora sí, como mucha gente en el Facebook se ponía, ¿no? De hasta que la dignidad se haga justicia, pues sí, pero hasta que la dignidad se haga justicia, pero para todas las personas, incluyendo como toda esta dimensión de la reflexión sobre el racismo tan que tenemos tan naturalizado, ¿no? Porque yo decía, ahora con esta frase de hasta que la dignidad se haga justicia, ¿cuántas personas saben de dónde viene? La importancia que tuvo para las indígenas que dijeron esas palabras al Estado, ¿no? Y ahora solo se despolicitan y entonces las LGBT es como, sí, hasta que la dignidad se haga justicia, pero quién sabe de dónde viene. No, hay que dignificar las historias, las luchas y todas las cosas que vienen, porque como bien decías, pues no podemos conocer como todos estos recovecos de la identidad, pero sí podemos aprender de estas otras opresiones que viven otras personas y no seguirlas como perpetuando, ¿no? Más bien aprender a cómo incluir a más, ¿no? Cada vez más, que nuestro espacio comunitario sea un espacio de diálogo. Claro, y dejar al otro hablar, porque yo creo que eso también, o sea, quieres conocer a los demás, pues no, o sea, si cuentas chistes misóginos, no es que, a mí se me hace muy gracioso, por ejemplo, siempre alrededor del 8 de marzo, 893,000 troles diciendo, pues es que yo no entiendo a las feministas, pues es que ¿para qué se necesita el feminismo? Pues es que si no entiendes lo que viven las mujeres cuando las asesinan todos los días, si no entiendes, o sea, es que no ves nada, o sea, es que vas así por la vida, no, ni oyes, ni ves, ni entiendes, ni escuchas, porque cualquier persona puede entender, no necesita ser indígena para saber que a los indígenas no se les trata igual. No necesitas ser mujer para saber que puedes ser objeto de acoso sexual, ¿no? Desde que eres niña, ¿no? Será como de cuando yo entendí eso, cuando me llegó a mis oídos, era como de, ¡qué horrible! O sea, de verdad que ya no, la humanidad ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, es mínimamente también aceptar una de dos, o sea, volvemos a lo mismo de la honestidad, aceptar que no es que no te entienda, es que me vale, ¿no? O del otro lado decir, bueno, a ver, te escucho, ¿no? Y entonces te voy a entender, aunque sea un poquito así. Pero pues si desde esa postura soy una persona que hace chistes de la opresión de otro, pues no me puede decir que no entiende por qué se molestan los demás. No pueden decir, pues es que no tiene sentido del humor. No, es que tu humor no puede ser el mío. No puede, eso no son... yo, por ejemplo, odio, ¿no? Es esta moda nueva del stand-up, porque en México humor es igual a burlarse. De todos y de todas las personas. No hay otro tipo de humor, no hay inteligencia, no hay ser propositivo, no todo es vamos a hacer chistes de gordos, chistes de gangosos, chistes de maricas, chistes de indígenas, chistes de señoras que de verdad no tienen nada en el cerebro, o sea, eso es, ¿no? Hacer bromas de las minorías y de los desfavorecidos y sobre todo de los demás, ¿no? Entonces, pues, no, eso, yo creo que dejar de verlo como llevar la fiesta en paz. Sí, a veces tratar de ser justo y tratar de ser digno es muy parecido a hacer un aguafiestas. Sí, es que además, fíjate, pensaba ahora cuando esto es con el espíritu de Sara Ahmed, que dice, su libro se llama Feminist Killjoys, ¿no? O sea, justo eso, o sea, es que cuando como te das esta oportunidad de construir y de reaprender y constituirte a partir de entender los sufrimientos y las opresiones de otras personas, eso ya no se vuelve gracioso. O sea, eso de burlarte de los gordos, de los neurodivergentes, porque además te vuelves, me ha pasado en la vida que te vuelves de eso de la que la gente se burla, ¿no? O sea, te vuelves la marica que se pone los vestidos y o te vuelves la persona que vive con VIH y entonces de ahí el ácido, y es como de, pues no es chistoso de eso, ¿sabes? O sea... ¿de dónde es eso? Y a mí no me gustaría que me lo haga. Yo hablo con las otras personas y quiero entender cuáles son como sus necesidades y sus dolores, sus sufrimientos, para no estarlos perpetuando, por lo menos con mi práctica ni con mi discurso, ¿no? Así es. Y dejar de culpar al otro por no tener sentido del humor, de reírse cuando lo estás insultando. Eso es una enorme hipocresía.
el esperar que las otras personas disfruten cuando tú en realidad estás haciendo algo para molestar, tiene un grado muy fuerte de hipocresía y de crueldad, ¿no? Y ahorita también de lo que preguntan es cómo podría esto ser incluido en los programas educativos. Yo creo que llegar hasta allá, pues es difícil, ¿no? Yo creo que pienso más, como dice Jacob, en la organización de las personas. O sea, los estudiantes retan a los profesores a cambiar. Y el que es un buen profesor y el que es un buen maestro y el que de verdad le interesa a sus alumnos cambiará. En los talleres, por ejemplo, de pronto mis alumnas con los años y los años de pronto pues hablan de temas que no necesariamente conozco, de prácticas sexuales que no necesariamente conozco, de juguetes que nunca en mi vida he visto, ¿no? Hasta yo pensaba que ellas los inventaban y yo decía, ay, qué creativas son, ¿no? Claro, entonces, bueno, vamos, digo de esto porque es un taller de erotismo. Están retándome constantemente. El maestro no puede dejar, la maestra no puede dejarse hacer viejita. Tienen que estar en lo que los alumnos están, ¿no? Y eso te obliga todo el tiempo, ¿no? A replantearte, a observar más, a que si antes yo tenía heterosexuales y lesbianas, ahora tengo bisexuales y trans y intersexuales y va cambiando. Y yo tengo que ir creciendo y entender otras lógicas inclusive anatómicas, otras experiencias eróticas y fantasías atravesando otros cuerpos más modernos que el mío. Entonces, eso también es así. O sea, ¿cómo se pueden hacer aulas más respetuosas con estudiantes más exigentes y con maestros más sensibles? Y abiertas, ¿no? Maestras y maestros abiertos al cambio. A escuchar, ni siquiera proponer, o sea, simplemente decir, pero ¿qué es eso? ¿No? Yo así les digo. Una que escribía de una que le metían una cola de zorro en el culo. Yo, ay, qué interesante. No, eso sí existe. Enséñame. Ay, vi las fotos. ¿Cuánto cuestan? Bueno, ok. Órale, wow. ¿No? Entonces yo pensaba que ella había inventado eso, ¿no? Pero ya le dije, pero eso sí lo he inventado, ¿no? ¿O qué? ¿No? Y entonces es tener curiosidad por los demás, honesta. No fingir curiosidad, no fingir inclusión. Yo no creo en la inclusión, porque incluir tiene mucho que ver con, bueno, ok, te dejamos jugar con nosotros. Aunque nos caigas mal. Sí, no es eso. No, es realmente como curiosidad por la diferencia, respeto por la diferencia. Encontrarnos en las diferencias, justamente creo, ¿no? Es respetarnos desde ese lugar, porque además no quiero ser tú, no puedes ser tú, no podemos, aunque vivamos ciertas opresiones parecidas, no las vamos a poner, ¿no? Pero podemos hablar y podemos ponernos a organizarnos para además responder a esas violencias, ¿no? Y desnaturalizarlos y tener espacios de sanación, ¿no? Como era el espacio de mis amigas en Tepito, que era un espacio de sanación comunitaria, sanación erótica, porque la gente llegaba ahí a contar cualquier cosa, ¿no? Heteros, bugas, lesbianas, lenchas, señoras casadas que tenían relaciones lésbicas, ¿no? Pues no abiertamente, porque era un espacio que convocaba y ellas nunca se propiciaron como el espacio LGBT ni nada, era un espacio de escucha auténtica. Y yo creo que eso es lo que nos falta mucho ahora, ¿no? La escucha auténtica, compasiva, sin quererle darle consejos a la gente, ¿no? Porque también de repente es el otro, es que tú como persona lesbiana, es que tú como bisexual o persona que vives con VIH deberías de, porque entonces yo, es como lo que decíamos, ¿no? Es al revés. A ver, tú huérfano, ¿quieres ser adoptado por dos mujeres? A ver, tú niño, ¿no? O sea, ¿te gusta esta clase así como es? ¿Te gusta que te diga niño? ¿No? O sea, no sé, hay muchas cosas que la enseñanza es al revés. No es como la pensamos. Y ya cuando eso empieza a cambiar, los programas irán cambiando, porque los programas son solamente una propuesta. En realidad, los profesores van incluyendo lo que necesita, lo que consideran que necesita el currículum también. Lo que van identificando en los estudiantes, ¿no? En las y los estudiantes. O sea, es como, pues, si das una clase y no estás escuchando lo que ¿no? Las personas en tu grupo necesitan, pues entonces no estás escuchando qué clase de materia. Entonces es la materia para ti, ¿no?
Yo hablo de lo que sé, pero vamos a decir que el programa dice que va a ser el análisis de Pedro Páramo. Puta, o sea, podemos analizar Pedro Páramo desde el machismo, desde el abandono de cómo el patriarcado funciona para que los güeyes tengan 8,000 hijos, todo un pueblo sea su hijo. O sea, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes y muy queer y muy fuera de las... O sea, el que la tarea sea analizar Pedro Páramo no quiere decir lo que tú vas a hacer. Entonces, el que se tiene que educar es el maestro. Y el que tiene que educar al maestro es el alumno. Alumne, alumna. Alumni, claro. Alumni, exacto. Alumnae, así, vamos a ponerla. Etcétera, ¿no? Pero eso. Fíjate que en otra cosa que hemos discutido en espacios de pues, personas que estamos haciendo posgrados o amigas académicas, es también esta posibilidad de dialogar con pares. De repente te sientes sola en el mundo, es que soy la única maestra o la única persona que y es como de, no, hay una red, hay toda una, o sea, hay otras personas que están construyendo estas formas de abordar las problemáticas, ¿no? Los fenómenos sociales, y no eres no estás solo en el mundo, no estás inventando el hilo negro, sí es una forma peculiar y distinta de estudiar, pero encuéntrate con los pares, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a generar incidencia? Pues en la medida que tienes un bloque, ¿no? Que tienes grupos que te respaldan. Y entonces, hasta puedes inventarte cosas que no se te habían ocurrido, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Pues juntándote con otros y desobedeciendo. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Desobedecer a lo que nos dijeron que tenemos que hacer, aliarnos con la gente que no teníamos que llevarnos, ¿no? Escuchar, porque siempre queremos ser escuchadas, y no queremos escuchar a los otros. O sea, desobedecer el mandato individualista, desobedecer el mandato heterosexual, ¿no? El mandato androcéntrico, ¿no? El de la experiencia, porque además me ha pasado con gente que aprecia un montón, que trabaja desde la academia, que trabaja lo queer, y yo decía, pero pues está muy interesante todo esto queer, pero son puros referentes masculinos. Son autores y alguna que otra cosa trans, pero en América Latina hay muchas cosas lésbicas y eso entra dentro de lo queer, ¿no? Y entonces el pretexto académico es, no, es que no nos da tiempo, es que las lesbianas o las mujeres son muy conflictivas, o es que eso no es literatura, ¿no? O sea, un montón de pendejada, perdón, ¿no? Que legitiman estas exclusiones, ¿no? Y entonces dices, no, pues tú realmente no quieres escuchar, realmente lo único que quieres es hablar con los que piensan igual que tú. Y fijar discurso, que era un poco lo que decíamos hace rato, o sea, el discurso se normaliza, a mí me parece maravillosa, Liliana Pedrosa hizo una antología que se llama Golpe de Linterna, que es una antología de cuento mexicano impresionante, así son varios tomos, todo. Bueno. Y entonces cuando ella hace su antología, la gente se saca de pedo totalmente porque abren la antología y resulta que son puras autoras, pero no trae advertencia. Solo se llama Antología del Cuento Mexicano, pero no dice ahí que no hay autores varones. Y entonces cuando le dicen, pero ¿por qué no dice ahí que es antología de mujeres? Dijo, ¿alguna vez en sus otras antologías donde no hay mujeres ponen antología de hombres? ¿Antología de hombres del modernismo? No, dice antología del modernismo y no hay ni una mujer. Entonces, ¿por qué yo tengo que poner esa aclaración? Y a mí me pareció una genia, literalmente me pareció una genia, porque es eso, o sea, verdaderamente poner a los otros a pensar, poner a los otros a que se vea en ese espejo y entiendan lo que hemos sentido históricamente. Cuando dice historia del hombre, es la historia del hombre. Literal. No mienten, no es que hombre incluya al género, no es cierto. Dice historia del hombre porque es la historia del hombre, no hay ninguna mentira, pero sí hay una justificación, ¿no? Y en este caso, ella les pone perfectamente ahí y discreto el espejo. Pues no tengo que mencionar que somos puras mujeres, porque pues así le hacen ustedes y están muy bien y muy cómodos, y así han estado muy bien y muy cómodos, ¿qué? ¿Como unos 4,000 años? Porque tendríamos que justificarnos nuestra organización, ¿no? Exacto, esta es mi selección, esta es mi antología, y en mi antología no los leí, no los conocí, y me valieron verga.
¿no? Entonces, qué fuerte y qué interesante y qué es esto, es ponerte, ¿no? En situación de ser visto desde otro lugar y de ver a los otros desde otro lugar. Yo creo que eso modifica todo. El dejar de pensar en una norma y los demás. Sí, no, yo, por ejemplo, en lo personal, yo pienso en cómo esa norma oprime a los diferentes cuerpos, o sea, cómo me atraviesa a mí como una persona no binaria, pero cómo atraviesa a mis amigas, a mis maestras lesbianas, pero qué pasa con mis amigas intersex, ¿no? Entonces, el conocer de las experiencias de otras personas, pero realmente conocer, abrir los oídos, abrir el corazón, dejarte dejarte afectar por las historias de otros, ¿no? Desde ahí y para dejar poder... que te modifiquen. Exactamente, que te vuelves a ser igual, digamos, lo que yo dije de estas peluqueras cuando dijeron, bueno, ¿y cómo llego? O sea, si entiendes que para llegar a la glorieta del Metro Insurgentes voy a gastar 27 pesos, o sea, está muy cabrón para mí, ¿no? Y entonces empiezas a decir, wow, ¿no? De esto no basta a veces con hacer las cosas gratis. No basta a veces con tener una buena intención de conocer al otro o a la otra, sino realmente ponerte en situación, lo que dijiste, de ser afectado por cómo la otra persona vive. Claro, y entonces desde ahí proponer, ¿no? Porque entonces, pues te puedes afectar y quedarte con tu propia idea de, no, es que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero realmente dejarte afectar para descolocarte y proponer otra cosa. Ahora que fue el accidente del metro, toda la gente se sentía la más progre y revolucionaria porque decían, es que la periferia y la gente de la periferia, yo les decía, es la periferia porque tú no vives ahí, ¿o qué? O sea, también es esa postura, volvemos a lo mismo, de hablar por el otro y según tú, salvarlo o dignificarlo desde tu postura de total desconocimiento. O sea, ¿por qué Tláhuac va a ser la periferia? Claro, porque ¿quién dijo eso, no? ¿No? Entonces es eso, tenemos parámetros tan fijos para valorar las cosas que simplemente se nos va la mayor parte de la fotografía, la perdemos, de todo y de todos. Entonces es moverte y decir, antes de decir mi frase rimbombante, ¿no? Súper comprensiva y no sé qué, más bien tal vez a mí no me toca hablar sobre la gente de Tláhuac. Tal vez yo no debería estar haciendo este comentario de una experiencia que no he tenido. Y entonces, ¿qué dice la gente? Exacto, escuchar, ¿no? Claro, y a lo mejor les doy retweet. Si se trata de dialogar, o les hablo, o les pregunto qué sienten y qué piensan de eso. No, yo lo tomo, ¿no? Me subo en eso para yo hablar. Porque además, bueno, eso es una práctica súper común en lo académico, ¿no? O sea, yo de repente me toca lidiar con eso y es como de, no, es que no podemos hablar no podemos hablar por las personas, hablamos con las personas, ¿no? Porque si no, de repente ya te dicen que no puedes hacer nada, entonces, no, ya no puedes hacer nada porque no eres tal. No, es que siempre el ejercicio de la escucha y del poner las cosas en común es importante, pero te tienes que descolocar, porque si te sigues en el mismo lugar, entonces no vas a ver las otras opresiones y no vas a ver toda la fotografía completa, ¿no? Y en el fondo hay algo de oportunista en eso también, ¿no? Cuando trabajaba dando los talleres en Santa Marta, Catitla, la gente constantemente, y sobre todo ahí en la UNAM, no voy a decir dónde, pero iba yo a dar mi clase y a lo que sea, y todas, oye, no podríamos entrevistar a tus alumnas. Les digo, siempre he tenido alumnas, ¿por qué ahora quieren entrevistar a mis alumnas? No, pero a las de Santa Marta. Ok. Interesante. Porque esas sí son tema de tesis, o qué, o por qué, ¿no? O me preguntaban cosas horrendas como, ¿y tú tienes alumnas que sean, o sea, de las que les das clases, algunas son asesinas? Les digo, pues yo supongo que sí, ¿no? Siempre he tenido alumnas y me imagino que algunas son asesinas, no necesariamente las de la cárcel, ¿eh? Claro, es que además esta forma de fetichizar a las personas, ¿no? De claro, ponerles ese valor agregado
raro, sobre lo raro, porque ahora lo raro es inclusivo y entonces es profitable, es que digno de ganancia, ¿no? O sea, así te va a dar es. algo, Y ¿no? que además es pensar que ellas están ahí porque se lo merecen y que las que no estamos ahí somos superiores de alguna manera y no somos ni asesinas ni delincuentes, ni... eso es mentira. Tienes otros recursos que no son solo económicos que permiten que tal vez haciendo las mismas cosas ellas sí vayan a la cárcel y tú no. Claro, eso es bien, muy triste, ¿no? Porque no reconocemos de todos los privilegios que tenemos y a veces toca reconocer que los privilegios que tenemos oprimen a otros, ¿no? Y entonces ahí es cuando toca moverse del lugar y decir, no, pues así no me Entonces yo llevo, no ¿no? puedo irles a regalar 2 horas o 5 horas de clase o lo que sea. Ah, no, yo tengo que escribir un estudio para que la gente de afuera las vea. Están pero mal. O sea, no soy Una, una infiltrada, ¿no? O, no sé, se me hace como un oficio de traidor hacer algo así. pues como cosificar la experiencia, otra vez volvemos a lo necropolítico, ¿no? O sea, ¿en qué medida el sufrimiento de los otros me va a dar un beneficio, o económico, o académico, o de reputación, ¿no? Me han dicho tantas veces, de ahí te va a salir una gran novela y siempre les contesto, ni novela escribo, o sea, buenas tardes. Sí, con permiso. Sí, bueno. Ay, bueno, pues mira, nos piden que si podemos ir como cerrando con algunas conclusiones y si nos puedes regalar otra poesía Bueno, pues tú ves para siempre concluir las este espacio. conclusiones, que es algo que Ándale, va a ser mejor y yo voy buscando qué poema les voy a leer porque no perfecto. los tengo todos. Sí. Pues agradezco mucho al programa universitario de bioética, a todas las personas que hacen que este espacio sea posible, a Artemisa por estar acá, por esta gran conversación, que es un lujo tenerlas y poderla tener aquí con todos ustedes y todas ustedes. De verdad es un lujo, pues, ojalá podamos seguir construyendo. Pues la intención de esto, el título era muy grande, pero sí quería que la intención era que fuera muy claro de que necesitamos movernos del lugar, necesitamos traer otros referentes y necesitamos abrirnos a escuchar y sentir y movernos para conocer otras experiencias. En este sentido, las experiencias de los cuerpos lesbianos, ¿no? Porque si seguimos con nuestro discurso que perverso, como lo mencionamos, de lo LGBTI, porque no es como el discurso de la historia del hombre, que no incluye, dice hombre, pero no le engaña, pero dice hombre, ¿no? Aquí dice que es activismo de la diversidad sexual y LGBTI, pero en realidad no incluye a los demás. Entonces es un juego de perversidad todavía más sutil y que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos movemos ahí para no seguirlo perpetuando, por un lado, y por otro lado... ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿para qué te estás moviendo ahí? ¿Es algo honesto lo que estás buscando? Sí, vas a obtener un algo, o sea, todos el mundo estamos buscando una forma de subsistir, ok, perfecto, bueno, vas a subsistir de ahí, pero ¿para qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué pasa con la dignidad de las personas con las que estás trabajando, no? ¿Realmente le estás llegando a las personas que te interesa o como el activismo? Yo digo, a veces es como el activismo de los amigos, ¿no? O sea, que vengan otros iguales a mí a este café maravilloso o a este centro cultural para que veamos unas películas y discutamos, ¿no? Mi amor, eso pues lo podemos hacer en mi casa y no tenemos que decir que estamos haciendo activismo porque estamos quitando el espacio para otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este esfuerzo para llegar a otras audiencias, para llegar a estas personas que no se identifican desde el acrónimo LGBTIQHW, ¿no? O sea, para las lenchas, para los jotos, para las vestidas, básicamente yo pienso en, pues, la gente con la que yo crecí en... pues en Iztapalapa, ¿no? O sea, yo no voy a estar en las personas que mi misma prima trans que falleció no se identificaba como trans. Para ella era vestida, ella era otra cosa, ¿no? Y poner las identidades no es una forma, no es bonito, es colonial, ¿no? No estás haciendo contacto, no le estás reconociendo en su particularidad a las personas. Así es. Y bueno, pues me voy a despedir con este poema. Ya les platiqué en todas las redes, nos podemos ver y buscar y ahí estamos. Y bueno, este es un poema muy cortito, erótico, para que quedemos pues, así menos exaltados y más excitados, que se llama Peregrinación. Lunares aquí y allá, besos de fuego,
muslos gigánticos que hace falta recorrer a pie por meses, como el camino de Compostela, el sexo, lejano, profundo, oculto bajo el vientre palpitante. No diga que ama la vida quien no le haya hecho el amor a una gorda. ¡Qué delicia de poema! Muchas gracias. Gracias por compartir tu arte, gracias por compartir tu escucha, tu sabiduría. Gracias por tu amistad, Artemisa. Ay, no, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a estos chicos que estaban haciendo todo el esfuerzo para que se oyera, se viera, se grabara, hice todo y fue, creo que para ellos muy estresante y les agradezco mucho. Y a todos los que, y todas y todos los que se conectaron y comentaron, porque eso fue muy delicioso. Sí, y a nombre del programa Universitario de Biótica pedimos una disculpa a todos los que nos sintonizaron y tuvimos estos inconvenientes. Y bueno, esperemos que no sea la primera ni última vez que tenemos este conversatorio, sino que tengamos una segunda parte y que podamos seguir estableciendo estos lazos y tejiendo estas nuevas formas de comprendernos y entendernos en los cuerpos que habitamos. Muchas gracias, que así sea. Gracias, sí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, ahí nos vemos en las redes, en el Facebook, bye.